Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 32 minutos, cierre de la instrucción fiscal por el presunto delito de rebelión. Esto dentro del caso Hernández, Pavón y González. Tenemos en nuestra mesa de trabajo a nuestro invitado Virgilio Hernández, exasambleísta y secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana. Virgilio, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, un gusto siempre poder estar con ustedes y a través suyo también responder a algunas de las inquietudes ciudadanas. El cierre de la instrucción fiscal, según las cuentas que estábamos haciendo precisamente antes de empezar la entrevista, sería el día de mañana, pero usted mencionaba que la Fiscalía había dicho que sería el día de hoy. Fue el 15 de octubre cuando se inició esa instrucción fiscal. Sí, efectivamente, es el día de hoy, se cumplen los 120 días, por lo tanto, el día de hoy debería cerrarse este proceso de instrucción fiscal. Recién el día de hoy debería cerrarse el proceso de instrucción fiscal. Y con ello también la etapa que tiene la Fiscalía para efectivamente argumentar, ver, demostrar que aquellas cosas que se dijeron en este presunto delito de rebelión tienen algún fundamento. No olviden ustedes que ya el 24 de diciembre la Fiscalía reformuló cargos, es decir, inicialmente, cuando se detiene a Paola Pavón, a Cristian González y posteriormente se me vincula a mí, se dice que hay pruebas claras y contundentes de que se había cometido el delito de rebelión armada. Es decir, que nosotros tres habíamos organizado, habíamos financiado, habíamos apoyado un delito de rebelión armada, de haber conformado un movimiento armado para derrocar al gobierno o para desconocer la Constitución. La propia Fiscalía, a pesar de que señaló que tenía pruebas claras y contundentes, tuvo que reconocer que esto no existía y el 24 de diciembre reformuló cargos. Y fue esa reformulación de cargos la que le permitió a la jueza Patlova Guerra analizar que no existía necesidad de nuestra prisión preventiva y se cambió la prisión preventiva luego de que Paola y Cristian estuvieron 72 días detenidos, yo estuve 51 días detenido, se cambió esa prisión preventiva por 3 medidas. La obligación de presentarnos cada lunes, la segunda, la prohibición de salir del país y la tercera, la de portar el grillete electrónico, este dispositivo electrónico de ubicación geosatelital. De tal manera que esto una vez más evidencia que no existieron pruebas para poder acusarnos a nosotros de rebelión armada y ahora, le digo con absoluta claridad, el día de hoy se cierra la instrucción fiscal y no tienen una sola prueba, una sola foto, una sola evidencia de que nosotros hayamos participado en actos de violencia o hayamos incluso promovido la violencia o permitido que otros se organicen para generar violencia. Esto es una persecución política. Es muy claro que el gobierno nacional, desde el 2 de octubre hasta el 14, al 18 de octubre, y ahora lo hace cada vez que requiere, se hizo una serie de acusaciones. Y el día de hoy que se cierra la instrucción fiscal, no han entregado una sola prueba de esas acusaciones. Nos acusaron, por ejemplo, de que habían contratado llaneros, de que así se dijo, que habíamos contratado llaneros, que habíamos contratado venezolanos para poder provocar saqueos. ¿Dónde está una sola prueba de eso? Se dijo que habíamos contratado delincuentes para generar violencia. ¿Dónde está una sola prueba? Virgilio, ¿confía usted en que se hará justicia? ¿Qué espera que ocurra el día de hoy? Mire, el día de hoy se cierra la instrucción fiscal, luego la Fiscalía tiene que analizar si se actuaría conforme a lo que dice la Constitución, conforme a lo que dice la ley. Tendría que emitirse un dictamen abstentivo y de esa manera la Fiscalía tendría que abstenerse de acusar al no haber encontrado pruebas suficientes. Sin embargo, esto es poco probable con las condiciones que existe, esto es poco probable dado el grado de hostigamiento, de persecución, de estigmatización política, que incluso así lo dice la CIDH, y por lo tanto, lo más seguro es que nos llamen también, que se nos haga un dictamen acusatorio y por lo tanto se tendrá que ver la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y ahí una vez más la Fiscalía tendrá
que intentar demostrar un delito que no existe, y nosotros también nos defenderemos básicamente contestando y básicamente señalando la debilidad de las pruebas de la Fiscalía. Virgilio, usted mencionaba el tema de las pruebas y recordemos que la Fiscalía presentó dichas pruebas, entre ellos, por ejemplo, un audio telefónico en el que, según la Fiscalía, usted dice, el objetivo de ellos es que el gobierno debe irse y está viendo que la dirigencia indígena está jugando a que solo baje las medidas. También le pregunta y continúa la información, es decir, usted ya ahí menciona, según lo que indica la Fiscalía, que el objetivo es que el gobierno debe irse. Otra de las pruebas presentadas por la Fiscalía, para quienes nos escuchan y recuerden, es un tuit que se recuperó en el que usted escribió: nosotros nos sumamos y convocamos a la resistencia generalizada en todo el país. En las provincias se están organizando para tener protestas. Vamos a ser muy claros en esto. El gobierno tiene la disyuntiva de que cae el paquetazo o se cae él. ¿No significa acaso esto un llamado a las personas a levantarse y también a hacer caer al gobierno del presidente Lenín Moreno? Mire, en primer lugar, cuando hablamos de la resistencia generalizada, estamos hablando de un derecho que está consagrado en el artículo 98 de la Constitución. E incluso el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal señala que las personas que se alcen o realicen acciones violentas, dejando a salvo el derecho a la resistencia que tienen los ciudadanos. Lo reconoce el propio COIP, que el propio COIP reconoce que las personas que dice el artículo 336, las personas que se alcen o realicen acciones violentas, dejando a salvo el derecho a la resistencia, con el objetivo de derrocar al gobierno o desconocer la Constitución, serán sancionadas con 5 a 7 años. Por lo tanto, el llamar a la resistencia generalizada es más bien reconocer un derecho que está establecido en la Constitución de la República, primero. Segundo, el que planteemos, si es que se me podría acusar por rebelión, por plantear un deseo, entonces imagínense cuántas miles de personas del pueblo de Quito manifestaron efectivamente su deseo de que el gobierno del presidente Lenín Moreno, por los mecanismos constitucionales, salga. Porque así fue además nuestro planteamiento, por los mecanismos constitucionales. El tercero, el que usted señala, el planteamiento de un tuit. Entonces uno dice, a ver, si a una persona le van a juzgar por un tuit, ¿qué significa esto? No para nosotros, ¿qué significa para los ciudadanos? Además, uno puede ver claramente cómo hay dedicatoria en la aplicación de justicia. Aquí hemos escuchado, ¿no?, que se llamó, por ejemplo, a incendiar Quito. Si no se reconocía un supuesto fraude electoral, se llamó a incendiar Quito. ¿Hay alguna acción respecto de esto? ¿Por qué, en cambio, cuando uno plantea un derecho de uno, que es el de la libertad de expresión, en el que además yo digo muy claro, hay una disyuntiva que tendrá que enfrentar el gobierno? Esa disyuntiva es o se baja el paquetazo o se cae el gobierno. Pero no es una disyuntiva que tenía que plantearse alguno de los grupos que estaba movilizado, sino el gobierno. ¿Qué es lo que pasó el 13 de octubre? Efectivamente, el gobierno enfrentó esa disyuntiva. ¿Y qué hizo el gobierno? Derogar el decreto 883. Pero ahora usted menciona que a través de un tuit suyo se lo está judicializando. Yo estaba recordando y revisando que el 24 de noviembre del 2011, cuando el ex presidente Rafael Correa estaba en el gobierno, un ciudadano en Cuenca también tuiteó en contra del expresidente Correa y él fue detenido. O sea, inmediatamente en una sabatina el expresidente Correa le pidió a su ministro del Interior que investigue el tema y el tuitero inmediatamente, insisto, fue detenido por estas expresiones. Él lo que tuiteó fue: Ave César, los que te vamos a matar; Ave Machi Rafael, los que te vamos a matar, te saludamos. Es decir, que ante esas declaraciones, el presidente en ese momento de la República, Correa, lo sintió como una amenaza y ese tuit fue la única prueba para que esta persona también fuera detenida. Mire, primero lo que está señalando ese tuit es que lo van a matar y entonces puede establecerse una detención de una persona, pero no recuerdo exactamente el caso, no creo, porque no ha existido, además, no ha existido que por ese caso se le acuse de rebelión. Sí, puede una persona ser detenida con fines investigativos hasta por 24 horas, pero de ahí a acusarle de rebelión
de rebelión a una persona, que es el delito por el que se nos está acusando a nosotros, un delito por el que podríamos ser sentenciados hasta por 7 años e inicialmente hasta por 10 años, porque se nos acusó de generar rebelión armada. No tiene ningún sentido. Y le vuelvo a decir, aquí ahora termina esta instrucción fiscal, no hay una sola prueba. El gobierno hizo acusaciones muy serias, muy graves. El gobierno durante todos esos días generó una campaña de estigmatización política. Y esa estigmatización política no ha sido corroborada, no ha sido comprobada con un solo elemento de que pueda demostrar todas aquellas cosas que el gobierno dijo respecto de nosotros. Virgilio, es decir, que ustedes demostrarán junto a sus abogados que no existen elementos suficientes para imputarles por el delito de rebelión. Bueno, eso nosotros esperamos, eso lo hemos venido haciendo, y le digo además algo que es curioso. Yo tengo reservas, tengo límites para poder explicar todas aquellas absurdos del caso. No puedo. ¿Por qué? Porque el proceso es reservado. Y sin embargo, aquí, y esto vale dejar una vez más constancia, usted mismo ha podido leer algunas de las cosas que dijo Fiscalía. Yo me pregunto, ¿cómo puede Fiscalía hacer público un proceso que es reservado? ¿Cómo Fiscalía puede romper la reserva, que es un mandato de la ley en este caso? Y yo lo digo lamentable, es lamentable, porque si es que no sería el proceso reservado, todos los comunicadores, los periodistas interesados podrían dar un seguimiento al caso y podrían ver que cada una de las cosas que se utilizan como indicios son absolutamente absurdas, que aquí esto es parte de una campaña de persecución y estigmatización política. Y de la misma manera, me pregunto yo, ¿cómo, por ejemplo, la ministra de la Política ha señalado que ella cree que va a haber condena en este caso, cuando este caso recién el día de hoy termina la instrucción fiscal? ¿Cómo pudo acceder al proceso la señora ministra, por ejemplo, si este proceso es reservado? Esto demuestra una vez más que aquí hay una consigna política y que lamentablemente la Fiscalía está cumpliendo ese papel lamentable en instrumentalizar una persecución política. Pero cuando ya se convierte en instrucción fiscal, se convierte en un documento público. Cuando está en indagación previa, la información es reservada. No, pero es que este caso, por mandato de la ley, por referirse supuestamente a un delito contra la seguridad del Estado, la ley determina que este proceso es reservado, no solo la fase de indagación. Y vea usted, ya que pone este elemento, este delito, por la gravedad que entraña este delito, podía haber sido investigado y podía haber tenido un periodo de indagación previa de hasta 2 años. La ley le establece 2 años a la Fiscalía para que pueda precisamente llevar adelante la indagación previa y pueda hacerlo con acuciosidad, pueda profundizarse. A nosotros no se utilizó los 2 años. En pocas horas, en menos de 8 horas, se provocaron allanamientos, se provocaron detenciones. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizó un procedimiento extraordinario cuando la propia ley le daba 2 años para la indagación previa? De tal manera que en este caso nosotros prácticamente no tuvimos un tiempo de indagación previa y por ser un tipo de delito que atenta contra la seguridad del Estado, el delito que se investiga, no el que lo hayamos cometido, tiene el carácter de reservado. Y yo lo vuelvo a decir, yo lamento que sea reservado, porque si no sería reservado, todos los comunicadores podrían entender efectivamente y evidenciar que lo que hay contra nosotros es una clara persecución política. Ahora, Virgilio, usted ha mencionado que tiene ya la idea de que el dictamen de la fiscal, ahora que se cierre la instrucción, ¿va a ser acusatorio? Yo le digo, tengo poca esperanza por lo que he visto, por cómo se actúa durante este proceso de instrucción fiscal, por cómo se realizan las diligencias. Tengo muy poca confianza en que la Fiscalía pueda actuar conforme a la Constitución y a la ley. Ojalá me equivoque, sería un gusto realmente poder venir acá y decir me equivoqué. Y en este caso, la Fiscalía actuó de acuerdo a la Constitución, a la ley, analizó que los indicios que tiene no son suficientes para poder acusarnos de un delito tan grave como el de rebelión y por lo tanto
emitió un dictamen abstentivo, pero le digo con claridad, tengo poca esperanza de que eso suceda, no creo que eso vaya a acontecer y por lo tanto lo más probable es que la Fiscalía realice un dictamen acusatorio. Virgilio, ¿por qué usted publicó en su cuenta de Twitter que está siendo vigilado por las autoridades del gobierno? No, mire, nosotros vigilados ahora con el dispositivo estamos de forma permanente, pero no solo se trata de eso, hay una clara campaña de hostigamiento. A nosotros se nos hace llamadas de rutina a la madrugada, sin lo cual cuando saben exactamente que estamos en nuestros domicilios, a mí he denunciado varias veces, incluso mientras me dirigía al canal, se me llama al dispositivo electrónico mientras estoy conduciendo, ¿sí? Cuando ellos tienen la posibilidad de llamarnos efectivamente al teléfono, nosotros tenemos que reportar el número y nos pueden llamar al dispositivo, desde el dispositivo electrónico, porque este dispositivo tiene micrófonos incorporados, de tal manera que se comunican a través del dispositivo, y también el teléfono. Si ellos saben que estoy conduciendo porque ven la velocidad a la que me desplazo, lo lógico es que me llamen al teléfono, ¿sí? Para evitar que uno tenga que parar bruscamente y contestar desde el dispositivo, o mientras estoy haciendo deportes. Pero o el día de ayer se presentaron, ¿sí? Sin y después incluso del propio dispositivo, del mecanismo, me señalaron que había absoluto buen manejo, un reporte positivo de cómo se manejaba, siempre cumplíamos con que el dispositivo esté cargado. Sin embargo, se presentaron a mi casa de manera absolutamente intempestiva a revisar cómo está y si es que me había o no retirado el grillete, lo cual es imposible hacerlo y además es nuestra voluntad no hacerlo. Bueno, realmente no es imposible hacerlo, Virgilio. Usted recordará lo que pasó con su coidiario Fernando Alvarado, que se retiró el grillete electrónico, que había dicho que iba a permanecer en el país, pero sin duda cambió de opinión y se fue. Entonces entendemos que la duda es razonable, saber y poder hacer el control respectivo de quienes sea usted, o sea, quien sea la persona que es investigada, que la policía o quienes están a cargo del grillete electrónico estén en constante control, verificando que la persona continúe con ese grillete porque ya ha pasado antes. Miren, entonces, yo me presenté voluntariamente a la audiencia de vinculación. Voluntariamente me presenté a la audiencia de vinculación. Y esa es otra de las arbitrariedades. Sin embargo, después de presentarme voluntariamente, se utilizó como argumento que había que ordenar la prisión preventiva porque había peligro de fuga. Y lamentablemente el juez, que en ese momento era el presidente de la Corte Provincial de Pichincha y ahora juez de la Corte Nacional, después de esa acción precisamente, el juez determinó que era válido ese criterio de la Fiscalía, que había peligro de fuga, cuando yo me presenté voluntariamente. Y yo he señalado, lo hice además para poder también apoyar a mis compañeros en la defensa, y sobre todo convencido de que nosotros somos inocentes del delito que se nos acusa. Nosotros hemos sido opositores y somos opositores, seguimos siendo opositores, pero opositores en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución. Cuando planteamos incluso en estos días de octubre una salida, lo hicimos en el marco de la Constitución. El señalar la muerte cruzada es un mecanismo que no le puede gustar al gobierno, que no le puede gustar a la Fiscalía, que lamentablemente actúa en función de los criterios del gobierno, que no les puede gustar a otros sectores políticos, pero es un mecanismo constitucional que consta en el artículo 130 y en el artículo 148 de la Constitución. Tan constitucional es que días después, me parece que el 18 de noviembre, el exministro Pérez y el ministro Ledesma plantearon la muerte cruzada cuando no se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la ley económica urgente, con una diferencia, que cuando ellos plantearon no se cumplían las condiciones que requiere el artículo 130 y 148, no había grave crisis política, no habría grave conmoción interna, pero ellos plantearon la muerte cruzada. Yo me pregunto, ¿están siendo procesados por rebelión? ¿Hay algún proceso respecto del exministro Pérez y del ministro Ledesma por haber planteado la muerte cruzada? Virgilio, ¿usted cree, y lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta entrevista, que el dictamen de la fiscal, ahora que se cierra la instrucción, va a ser acusatorio? ¿Qué va a pasar si usted es llamado a juicio? ¿Va a continuar en el país? Yo he señalado esto claramente. Nosotros hemos dicho
que vamos a permanecer en el país. Yo he señalado, y lo vuelvo a decir, y no juzgo personas que pueden tener dudas respecto a la aplicación de la justicia, porque realmente hay una campaña de miedo, de generar persecución. Sin embargo, yo me quedé para apoyar en la defensa de mis compañeros, me quedé para demostrarles que lo que hacían era básicamente estigmatizar políticamente, desprestigiar políticamente, con un objetivo político. Intentan debilitarnos y aún así, a pesar de todo lo que han hecho, nos quitaron el movimiento político, nos han perseguido con acciones, cada una más con mayor nivel de inventiva que otra. Nos han arrestado, nos han privado de la libertad y sin embargo no nos han quebrado. Todo lo contrario, nos han generado y lo que nos han hecho es más fuertes que nunca. Y eso se evidencia también ahora. Virgilio, se me acabó el tiempo de la entrevista. Como secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, quisiera consultarle y pedirle una respuesta corta. ¿Quién va a ser su candidato a la presidencia en el 2021? Mire, este es un tema que todavía tenemos que considerar y que analizarlo. Nosotros, al interior de nuestro movimiento, hay hombres y mujeres que pueden llevar adelante esa responsabilidad. No quisiera decir un solo nombre, porque hay varios de esos nombres, y de la misma forma, nosotros aspiramos que de esta definición no tengamos que hacer únicamente entre los integrantes de Revolución Ciudadana. ¿Planean hacer alianzas para las próximas elecciones? Nosotros hemos dicho, hay que construir una gran coalición que rescate la esperanza. ¿Con quiénes? Con todos aquellos con los que podamos ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos. Reactivación de la producción, generación de empleo, reactivación del agro. ¿Todavía no hay alianzas? Sí, no, en ese proceso estamos. Le digo, hay que establecer más bien algunos puntos fundamentales: producción, generación de empleo, derechos, seguridad, reinstitucionalización democrática. Y con todas aquellas personas que quieran reconstituir la esperanza, que quieran superar esta etapa de odio, de revancha, de venganza, tendremos que construir esa coalición por la esperanza y ver los mejores hombres, las mejores mujeres que puedan representar. Estoy seguro que vamos a encontrar. Nosotros aspiramos que el expresidente Rafael Correa pueda estar en la papeleta del binomio presidencial o encabezando la lista de asambleístas. Y vemos también ahora con desesperación cómo se intenta correr en su proceso, aún violando las garantías procesales para evitar ese objetivo político. Intentan debilitarnos a la Revolución Ciudadana y lo único que hacen es que seamos más fuertes que nunca. Queremos agradecer a Virgilio Hernández, ex asambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, por habernos acompañado esta mañana.